Normalmente empezamos de adelante hacia atrás, o sea, de anterior hacia posterior. ¿Qué vemos hacia anterior, doctores? Antero superior. ¿Cuál es el primer hueso que se presenta? Frontal. Exactamente, el hueso frontal. Recuerden que todos los huesos van a estar divididos por suturas, o van a estar más bien unidos por suturas. En este caso, la sutura más frontal, ¿cómo se va a llamar? Coronal. Exactamente, coronal, que es la sutura que me va a dividir o más bien me va a unir lo que es el hueso frontal con los dos huesos parietales. Y los parietales también van a tener una sutura. Esa sutura se conoce como Sagital. muy bien. La sagital y los parietales van a estar divididos del hueso Occipital. por la sutura Transversal. No. Ah, no, la moidea. lambdoidea, o también la van a encontrar como sutura occipital. Y ahora vamos a empezar, desde adelante hacia atrás. Si nosotros vemos el cráneo de esta forma, vamos a encontrar unas protuberancias. Si gustan pasar su dedo, lo que se encuentra más hacia el frente es real. Esta protuberancia se conoce como la protuberancia del frontal. Ajá. Que no siento nada. Normalmente los huesos frontales no son tan posteriores. Este está muy hacia atrás. Sería hasta acá. Normalmente el hueso frontal llega hasta acá. Este Tenía está- una mega frente. Sí, tiene muy desarrollado su hueso frontal. Si nos vamos hacia inferior, vamos a encontrar dos arcos que se encuentran encima de lo que son las porciones orbitarias. ¿Cómo se llaman esos arcos, doctores? Estos. Si gustan tocarlos, se siente más pronunciado en un hombre que en una mujer. En este caso no se siente tan pronunciado, probablemente es un cráneo femenino. ¿Cómo se llaman arcos? Supraorbitarios. Supraorbitarios, exactamente. Ahora, en medio de ellos vamos a encontrar este punto que si lo tocan sí se siente como una depresión. ¿Cómo se llama ese punto? Sí. Empieza con G y L. La vela. La glabela, muy bien. Y a los lados de la glabela, hacia lateral, vamos a encontrar lo que es el reborde orbitario. Ajá. Ahora, en el reborde orbitario vamos a encontrar dos orificios o dos hendiduras. ¿Cómo se conocen esas hendiduras? La escotadura. Escotadura Ay, no me acuerdo del supra Orbitaria. orbitaria o agujero supraorbitario. Esto, doctores, lo que ven acá sería las órbitas, eso sería el techo de la órbita. ¿Ok? En este caso no vamos a poder ver la escotadura nasal y otras cosas porque, bueno, la escotadura nasal empezaría desde aquí donde vemos esta sutura. Solo que como contamos con estos huesos, tendríamos que quitarlo para poder observarlo. Ahora nos vamos hacia lateral, posterolateral. ¿Qué observamos en los parietales? También vamos a observar una protuberancia. Si ustedes gustan tocarlo, aquí vamos a encontrar una parte que es como que sale, una porción salida, que va a ser la protuberancia del parietal. E internamente, justamente en esa misma zona, vamos a tener la fosa parietal. Vamos a encontrar dos agujeros. ¿Cómo se llaman esos agujeros? El agujero parietal, exactamente. Los agujeros parietales, ¿ok? Y ahora sí nos vamos, recordemos que el hueso parietal tiene muy pocas estructuras. Las mayoría se encuentra por dentro como la fosa para la arteria meningea media, que no la vamos a observar ahorita porque no podemos quitarlo del cráneo. Pero si nos vamos hacia inferior, vamos ahora a ver el hueso occipital. Esta es la escama del occipital. Ajá. Si yo me voy de atrás hacia adelante, esta es una accesoria, no le hagan mucho caso. Vamos a encontrar dos líneas, o más bien vámonos de abajo hacia arriba. Del agujero magno va a partir una cresta. ¿Cómo se llama esa cresta? Occipital. La cresta occipital externa, que recuerden que se continúa hacia adentro. Si ustedes gustan meter el dedo, se siente claramente cómo está, cómo se continúa. Métele el dedo para no. Ah, ya, sí. Esa es la cresta occipital interna, Claro. que se continúa exactamente con la externa. Si no quieren meter el dedo, no es obligación. Ya no quieran. A ver. Ay. Sí
¿Quieres decir el grabando? Sí. Ah, va. Ahorita no. Es que no voy a hacer que empiece a grabar. De esta cresta, recordemos que van a... Se los voy a poner así para que lo observen mejor. De esta cresta, que es esta, recuerden que van a partir dos líneas. Esta es una y aquí se ve otra. Se alcanza a ver muy ligeramente. Pero ¿cómo se llaman esas líneas? ¿Línea solitaria? No. Vamos a tratar de identificar las porciones y el hueso que estamos estudiando. Si estamos estudiando el hueso occipital, ¿cómo se van a llamar las líneas? Occipitales, inferiores y superiores. Recuerden que aquí se va a insertar el músculo trapecio y el occipital. El occipital va a ir hacia abajo y el trapecio va a ir de esta forma. Va a recorrer la espalda y va a llegar hasta lo que es mi línea superior. Si me voy más hacia inferior, vamos a encontrar El agujero. el agujero magno o agujero occipital y lateralmente a él vamos a observar dos cóndilos, que sería el cóndilo del occipital. Ahora, este por ejemplo tiene las porciones muy pequeñitas. En los hombres se ve mucho más marcado y se ven mucho más amplia lo que son las zonas. ¿Aquí qué se va a insertar, doctores? El atlas. El atlas, muy bien. Y del cóndilo hacia posterior vamos a encontrar un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero condilio posterior. ¿Ok? Y también casi siempre cuando hay un posterior va a haber un anterior. Vamos a encontrar un anterior que recuerden que el cóndilo tiene un tubérculo. Este sería el tubérculo. Si ustedes gustan tocarlo, esto que sobresale es el tubérculo. ¿Alguien lo quiere tocar? Si le pasas el dedo así, vas a encontrar una elevación. Ese es el tubérculo. Ajá. ¿Este de aquí? Este. Y recuerden que inferior al tubérculo va a ser el límite de otro agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? ¿Cómo se llama el agujero que se encuentra inferior al tubérculo del cóndilo? Agujero, condilio, Anterior, ¿no? anterior, que sería este. ¿Sí lo vemos? Este. Ah, sí. Ok. Es este. ¿Sí? ¿Lo observamos? ¿Sí, doctora? Sí. Ese sería entonces tenemos uno posterior y uno anterior. Anterior. Esta quedamos que era la escama y estas son las porciones laterales. Y anterior a lo que es el borde anterior del agujero magno vamos a encontrar una estructura que pertenece también al agujero, al occipital, que se llama exactamente la apófisis basilar. Vacilar. Perdón. Este individuo no tiene muy bien delimitado lo que es el esfenoides porque lo tiene más hacia adentro. Por aquí casi no se observa. Pero esa sería la porción de las alas mayores y aquí tiene dos estructuras que cuelgan. ¿Cómo se llaman estas? Son dos apófisis, ¿no? Ah, Recuerda que las alas menores no la puedes ver por fuera. las apófisis. Apófisis, Empieza con M, ¿no? sí. Apófisis, Empieza con no, empieza con PT. Ah, Pterigoides. Ah, ok. sí, Ajá. ya. Entonces, recuerden, si ustedes se dan cuenta, unión de hueso y hueso crea una sutura. Que si ustedes la tocan, sí se siente la sutura realmente. Sí de hecho, hay zonas donde se puede todavía levantar. ¿Levantar? Ajá, mira, aquí por ejemplo. O sea, si tú metes algo, sí lo puedes levantar. Si gustas, pásale tu uña para que lo sientas. No lo siento. ¿No? Bueno, pero bueno, el caso es que crean una sutura. Aquí, recuerden que esta porción es del occipital y esta porción es del esfenoides. ¿En qué porción, doctores? ¿Cuál es la porción del esfenoides que se une al occipital? ¿Cómo se llama esa estructura? Es una lámina. Es la lámina cuadrilátera del esfenoides. Y aquí se forma lo que es el clivus.
que es la unión del occipital con el esfenoides. Ahora, si me voy al esfenoides, estas serían mis apófisis pterigoides. Recuerden que tienen dos alas, una interna y una externa. Aquí, por ejemplo, se alcanza a ver una porción de dónde está la separación. Están casi unidas. No en todas las personas se ve exactamente separada, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más se ve la delimitación, que sería esta. Y esta apófisis externa, que sería esta, recuerden que tiene una fosa, que si ustedes meten el dedo, esta fosa que se siente aquí, ¿cómo se llama esta fosa? La fosa pterigoides o pterigoidea, muy bien. Y hasta el fondo vamos a ver una fosita, esta que vemos acá. ¿Sí? La que se ve hasta el fondo. ¿Esa cómo se llama, esa fosita? Es cafoidea. Hablando de fosas, vámonos al hueso frontal porque esto se me pasó. Recuerden que hay dos fosas en lo que es el techo de la órbita. Hay una que está lateral, que si ustedes meten el dedo aquí, se siente una fosa, se siente el huequito, por decir, el hueco más bien, y aquí en la anterior hay una fosita y se siente la depresión mucho más pequeña. Aquí mete tu dedo. ¿Sí? Eso que sientes hueco es una fosa. Y aquí es una fosita. También es una fosa, pero mucho más pequeña. ¿Cómo se llama la fosa grande que se encuentra hacia el lateral? Lagrimal. Exactamente, No, la doctora. lagrimal es La fosa lagrimal. No, la lagrimal es acá. Ajá. Porque de ahí viene, de ahí hierba. Sí, es la duda de todos los de primer año. Porque esto está allá si las lágrimas salen por otro lado. Esa es la fosita y esa es la fosa. Además, entonces el lagrimal está por acá. El lagrimal está acá, ajá. Sí, entonces, Pero la ¿por qué glándula está? está hasta acá y se conecta. Fosa Ay, Joana, ya me y cansé. fosita. Ajá. Fosa y fosita. ¿Cómo se llama la fosita? La fosita troclear, porque ahí se aloja la trocla de un músculo oblicuo superior. No, Brandon, cállate. Ahora, si yo volteo el cráneo visto de frente, voy a poder observar el ala mayor y el ala menor. Ala mayor y ala menor. Del esfenoides, mi ala mayor y mi ala menor. Ala mayor y ala menor. Entre el ala mayor y el ala menor se forma una hendidura. Este hueco alargado que vemos acá. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se llama esa hendidura, doctora? O agujero. Es el agujero Ay, menor. orbitario Ah, no, pues no. Ese sí es superior. secretario. Ajá. Y si observan, aquí del ladito, mira, hay un orificio en el ala menor. ¿Sí lo alcanzamos a ver? ¿Sí? ¿Seguros? No es la hendidura, es el orificio. Hay una hendidura y acá hay un orificio. Ajá. De la hendidura y el orificio, hasta el fondo. Ese es el agujero oftálmico, por donde pasa la segunda rama de los pares craneales. Ahora, ¿qué más? Vámonos hacia acá. Aquí vamos a observar agujeros, doctores. Recuerden que, o sea, el cuerpo humano no está solamente, no es igual en todas las personas. Hay muchos agujeros accesorios que vamos a encontrar que no tienen nombre más que agujeros accesorios. Pero, por ejemplo, en este caso, yo me voy a ir con los agujeros que conozco. Este agujero, por ejemplo, como es el más grande, va a ser un agujero oval. Y adelante va a haber uno y atrás va a haber uno. El de adelante, ¿cómo se llama? El primer agujero. Es el agujero ¿cómo se llama, doctores? Agujero redondo. Menor. Agujero redondo mayor. El que está hasta adelante es, ¿dijiste mayor? Pero el que está hasta adelante es mayor. El segundo sería el oval. Y este pequeño que se ve aquí es el menor o el espinoso. Ajá. Ahora, vámonos con los agujeros más grandes. ¿Cómo se llama este agujero?
son los agujeros rasgados. Los agujeros rasgados normalmente se van a formar de las uniones. Este es mi clivus, perdón, este es mi apófisis basilar del occipital. Este es mi vértice del esfenoides y esta es la porción anterior de la porción petrosa. ¿De qué hueso? Ah, del Del temporal. temporal, y eso me va a formar el agujero rasgado anterior, que serían estos dos. Ajá. Y posterior hay otros agujeros, que es el agujero rasgado posterior. ¿Ese qué me lo va a formar? La porción petrosa del temporal y la apófisis del occipital. Ajá, que serían estos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ya dijimos los condilos, ¿verdad? Anterior y posterior. ¿Sí? Vámonos lateral, doctores. ¿Cómo se llama este huesito? Temporal. Exactamente. ¿Este cómo se llama? Cigomático. Exactamente. Entonces, tenemos que el hueso temporal en su porción escamosa va a contar con una apófisis que se va a unir al cigomático. Aquí se ve perfectamente la sutura de la unión del cigomático con qué porción del temporal. ¿Cómo se llama esta porción? No, es la mastoidea. Es ¿no? escamosa, pero ¿cómo se llama esta estructura? Ah, Es una apófisis. La apófisis, ¿a qué hueso se une? cigomática. Entonces se llama apófisis, Cigomática. apófisis cigomática. Ah. Ajá. Si nos vamos hacia abajo, la apófisis cigomática, por acá atrás, va a contar con un tubérculo. Si ustedes lo tocan, pasan el dedo así, van a encontrar una elevación. Ese es el tubérculo. ¿Cómo se llama ese tubérculo? ¿Pueden tocar? ¿Cómo se llama el tubérculo, De doctores? los dientes. Tubérculo Ah, cigomático. cigomático, No, ¿hay ningún exactamente. dato? Se supone que sí. ¿Cómo? No. Que es este, ¿sí? Y recuerden que es el límite anterior de esta fosa o esta cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Si gusta meter el dedo, ¿cómo se llama esta cavidad? La cavidad, doctora, ¿cómo se llama? Esto ya lo vimos muchas veces. La cavidad glenoidea. Esta cavidad, ¿qué se aloja ahí? Esta es mi mandíbula y este es mi cóndilo. Se aloja de esta forma. Ajá. Esta es mi cavidad glenoidea. Ujú. ¿Sí, doctora? Ok. Si nos vamos hacia posterior, vamos a encontrar un agujero. Que este agujero ya corresponde a la... ¡Silencio, por favor, doctores! Corresponde a la porción petrosa. ¿Cómo se llama este orificio o este agujero? Es un conducto. Orbitario. Conducto. No. Orbitario. Conducto Ah, el auditivo. ¿no? auditivo externo. Recuerden que también hay un interno, pero en este caso estamos hablando del externo. E inferior a este va a haber una apófisis. ¿Cómo se llama esta apófisis? Que hay dos, aquí por ejemplo ya está rota. Pero ¿cómo se llama esta apófisis? ¿Cómo se llama esta apófisis, doctora? Apófisis es Senoidea. No sé. estiloide. Y anterior a él vamos a encontrar otra apófisis, que es una muy pequeña, que es la apófisis vaginal. ¿Ok? Posterior a ella vamos a encontrar la región mastoidea. ¿Esto cómo se llama? Apófisis mastoides. Exactamente, que la vemos estar muy rugosa porque un músculo muy importante o muy fuerte va a participar acá, que es el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Y posterior a mi mastoides o a mi apófisis mastoides vamos a encontrar un agujero. Acá hay un accesorio, pero aquí vamos a ver uno. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero está atrás de la mastoides. Agujero mastoideo, exactamente. ¿Alguna duda, doctores?
Muy difícil, muy complicado. Sí, no nos mucho, han examen. Sí, son muchas cosas, pero Y no va a ser